Comenzamos este informativo con información policial. Un profesor y un asistente terminaron lesionados luego de una riña entre alumnos al interior de un colegio en la comuna de Puente Alto. Vamos a revisar las principales noticias policiales de la jornada junto a Fabián Collado. Fabián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Andrés, Liceo Industrial Las Nieves, que depende de la Fundación Protectora de la Infancia, acá en calle Jorge Rosso, donde se produjo esta riña que terminó con un docente apuñalado. Estamos con el alcalde Germán Codina para que nos cuente los antecedentes que han podido recabar como municipalidad. Alcalde, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Precisar que no se trata de un colegio municipal, sin embargo, obviamente, a nosotros nos interesa permanentemente tener un trabajo bien coordinado, un trabajo colaborativo, así como el que se produce en este momento. Solamente indicar que a nosotros nos preocupa mucho la situación de violencia generalizada que se vive en el país. Se manifiesta también en los estudiantes. Quiero hacer un llamado a los apoderados, porque algunos de los videos muestran cómo también concurren algunos apoderados al establecimiento de educación y esto termina transformándose en una bola de nieve, donde lo único que termina sucediendo es que crece la violencia. Entonces hay que llamar a las comunidades educativas a tratar de actuar con ponderación, entender que estas situaciones de violencia no se pueden avalar por ningún motivo y siempre que algún apoderado termina involucrándose también, actuando con violencia, finalmente lo que hace es que esto crezca, que esto se transforme en algo incontrolable. Así que vinimos a trabajar, a dar el apoyo y esto también es necesario hacer el llamado al Ministerio de Educación. Ayer veíamos cómo el Ministerio de Educación, de alguna manera complaciente, hablaba sobre la suspensión de las clases en Valparaíso. La violencia se está instalando, esto es algo que nosotros debemos enfrentar con mucha decisión, pero también con programas psicosociales que de alguna manera profundicen el trabajo de las duplas que actualmente están trabajando en distintos establecimientos de educación en el tema de la convivencia escolar, que nos parece a nosotros que evidentemente con esta sociedad que está avanzando por mal camino con la violencia, se necesita un trabajo profesional permanente, profundo. Algunos establecimientos, por ejemplo nosotros con los municipales a través de la SEP financiamos esas duplas. Pero hay establecimientos particulares subvencionados que no necesariamente están con las duplas a tope, trabajando con las 44 horas. Entonces aquí hay muchos elementos que se debe abordar, pero sobre todo que el Ministerio de Educación coloque en la agenda este tipo de temas que son fundamentales. ¿Hay algunas medidas de seguridad que se deberían implementar, por ejemplo, para acceder a ingresar a los colegios, o ya estamos hablando de otro nivel quizás que se traspasa? Cuando estaba sucediendo esto aquí en el establecimiento de educación, que reitero no es municipal, para darle tranquilidad también a quienes son apoderados de colegios municipales, yo estaba en reunión con los comisarios, con la delegada presidencial, con fiscales de la zona y en ese momento justamente le solicité que exista presencia policial durante la salida y también el ingreso el día de mañana, porque hoy día los niños salieron más temprano, producto de este acontecimiento, y obviamente a mí me parece fundamental, pero tampoco que sea una manera de que esa presencia termine siendo un elemento que genere todavía más reacciones negativas. Lo importante es que sea una presencia razonable, una presencia que lo que busca es justamente que no se caldeen los ánimos, y hay que hacer el llamado nuevamente a los apoderados, porque yo creo que frente a apoderados que asisten a los establecimientos de educación, ¿ya?, a agredir a alumnos del establecimiento o a entrar en un conato con otros apoderados, finalmente lo que se hace es destruir la comunidad educativa, ¿ya? Usted menciona porque se derribó la reja, ¿no? En ese sentido, los apoderados señalaban, entre otras cosas, que los hechos de violencia han ido al alza. Usted pudo conversar con el equipo directivo de este establecimiento hace algunos minutos. ¿Qué le señaló usted como autoridad comunal a los dueños del establecimiento? A ver, mira, este es un establecimiento que tiene una historia enorme en la comuna, son muchos años, ¿ya? La Protectora de hecho es una institución centenaria y lo que hay que hacer hincapié es que esto es un problema que hoy día está enquistado en la sociedad, no solo el tema de las redes sociales, también es el problema de que se ha ido normalizando la violencia en distintos ámbitos. Lo estamos viendo el día de ayer, por ejemplo, cuando el Ministerio de Educación lo que hace es de manera complaciente hablar sobre la suspensión de las clases en Valparaíso, cuando en realidad lo que tiene que hacer un Ministerio de Educación es defender la educación pública, la educación particular subvencionada también,
también, que son formas de entregar herramientas para que los chicos y las chicas tengan mejores oportunidades en nuestro país. Entonces, aquí lo más importante es entender que es un problema social. Yo quiero abordarlo con seriedad. No existen varitas mágicas. Yo no vine aquí a hacerle bullying a un establecimiento particular subvencionado. Vengo desde el municipio a colaborar con la experiencia que hemos tenido también y que ha sido obviamente una experiencia gratificante. Nosotros tenemos duplas psicosociales trabajando en los establecimientos de educación y lo que creo sí es que el Ministerio de Educación lo que tiene que hacer es con fuerza generar un programa con una línea de financiamiento especial para que el tema de la violencia sea abordado adecuadamente y no solamente en los establecimientos de Puente Alto, esto es en los establecimientos educacionales de todo Chile y de todas características. Porque el tema de la violencia está enquistado, está enraizado, es una forma de hoy día comunicación casi y incluso uno ve cómo a veces a partir de las redes sociales mensajes que están descontextualizados, agresiones verbales, etcétera, terminan después produciéndose hechos concretos de violencia, de agresiones, también bullying, y eso no lo podemos permitir. Tenemos que alarmarnos frente a esta situación, pero actuar con seriedad. Alcalde, ¿usted ve que, por ejemplo, en el corto plazo los colegios tengan que o deban tener algún detector de metales, por ejemplo, para el ingreso, ¿no?, de los estudiantes? Mira, porque aquí hubo dos armas blancas que fueron involucradas. Claro, pero tú, mira, analicemos las cosas con objetividad, porque va a sonar muy popular tal vez hablar de colocar un detector de metales, pero tú tienes aquí un recinto que tiene 20 hectáreas, ¿ya? Y tú perfectamente pudieras lanzar desde el exterior hacia el interior algún arma blanca, etcétera. Aquí lo que hay que hacer es cambiar la cultura de base. Es que nadie piense que un establecimiento de educación, ¿ya?, pueda tener armas en su interior, sean blancas o sean de otras características. Insisto, no tratándose de un colegio municipal, igual me interesa de manera responsable colaborar al debate y sobre todo al establecimiento de políticas públicas claras para enfrentar el tema de la convivencia escolar y el tema de la violencia, que hoy día se está manifestando en distintos ámbitos. Incluso nosotros mismos, que somos adultos, tenemos que aprender a reaccionar adecuadamente, incluso a veces cuando estamos siendo insultados, etcétera, para ir educando con el ejemplo. Porque a mí me preocupa que muchas veces, incluso lo que acabamos de ver, de adultos que llegaron aquí a botar la reja, a ingresar, a agredir, lo que hacen finalmente es generar una bola de nieve, porque ahora van a venir también los apoderados, los padres de esos otros niños que se pueden haber sentido víctimas, ¿ya? Y pueden ser víctimas efectivamente. Se necesita que la comunidad educativa pueda construir en armonía las relaciones de vínculo entre todos quienes estudian en este lugar y quienes trabajan, y también los apoderados. Alcalde. Bueno, entonces las declaraciones del alcalde Germán Codina respecto a este grave hecho de violencia que ocurrió durante esta mañana. Fue pasada las 10 aproximadamente que se generan las alertas de un alumno de primero medio, el cual habría sostenido una discusión con un profesor, y es ahí cuando lo habría terminado apuñalando. Esto habría provocado la reacción por parte del resto del complejo estudiantil del Liceo Industrial Las Nieves, donde resultaron 8 personas en total heridos. Estamos hablando de, además del profesor, un paradocente, al igual que otros 6 alumnos. Uno solo apuñalado, el resto por los golpes. A los apoderados llegaron acá, obviamente desesperados, por grupos de WhatsApp, se estaban comunicando para ver qué sucedía con sus hijos. Incluso, como no tenían mucha información, terminaron derribando la reja, que eso es lo que hacía mención el alcalde Germán Codina. Vamos a revisar esas declaraciones. Sí, se suspendieron las clases, hubo una pelea, no sé, al parecer por lo que yo sé, el niño no era de adentro, los niños se defendieron. Y llegaron y ahora el colegio llegó y los dejó salir, o sea, ¿qué seguridad el colegio está dando al mandar a todos los niños para afuera del establecimiento? Si hay apuñalados, creo que hay apuñalados. Que habían apuñalado, que había habido, que estaban los carabineros detrás de un alumno, así, pero... Yo me enteré por mi hija, porque ni siquiera hubo una información dentro de ellos, o que estuvieran llamando a los apoderados o un grupo, no. Todos los niños llamando a los apoderados de su mismo teléfono. A mí me hubiera gustado escuchar a un ministro de Educación empoderado. Entonces, incertidumbre por parte de los apoderados. De hecho, en paralelo fue trasladado este profesor hasta el Hospital Sotero del Río, además de los otros estudiantes, para poder ver las características de las lesiones. Lo que se ha especificado es que el docente apuñalado se encuentra en buenas condiciones de salud, está fuera de riesgo vital, pero que de todas maneras llama la atención el nivel de violencia y que todavía no se sabe
cuál fue el detonante, cuál fue la pelea, la discusión que habría sostenido este alumno con el profesor, y que de todas maneras el estudiante fue derivado hasta la 38ª comisaría de Puente Alto, fue detenido. Sería mayor de 14 años, tenemos entendido que es de primero medio, por edad debería hacerlo y sería imputable si es así. Por lo mismo podría haber eventualmente una audiencia de formalización de cargo por parte de la Fiscalía Metropolitana Sur. No hemos recibido aquella noticia porque posiblemente están estudiando todos los antecedentes. De hecho, un grupo de carabineros se trasladó desde este lugar, desde el Liceo Industrial Las Nieves, que está ubicado acá en las afueras, en los alrededores de la municipalidad, en calle Jorge Ross, hasta el Hospital Sotero del Río, para poder ver las características de las lesiones del docente. Vamos a revisar declaraciones que entregó tanto Carabineros como la delegada presidencial de Cordillera, que también nos hablaba respecto a posibles medidas que se podrían tomar en torno a este hecho de violencia que lamentablemente se repite en liceos de nuestro país. Uno de los alumnos había intentado agredir a un docente con un arma blanca, con un cuchillo, ante lo cual el resto del alumnado se ofuscó yendo a buscar a este menor, ocasionando una riña de proporciones. Producto de esta riña resultaron 8 personas lesionadas, entre ellos tenemos 6 menores del establecimiento educacional, un asistente y un docente. El menor que había originado, que es indicado por el resto del alumnado, fue conducido a la unidad policial. Lamentamos este tipo de incidentes, no quisiéramos que jamás esto ocurriera en ninguna parte y menos aún en un colegio. Está Carabineros, se hizo cargo del procedimiento, realizaron una evacuación posteriormente porque también hubo alumnos que querían seguir con esta riña en el interior del colegio y por lo tanto Carabineros sigue acá y va a seguir el resguardo que vamos a oficiar probablemente en los días que vienen. Son armas blancas, serían 2. Pasado, un caso en Quilicura, creo que fue una noticia de último minuto como a las 2 de la tarde, ¿tú te acordarás, Fabián? Si me escuchas bien, una noticia que se dio en la comuna de Quilicura también, creo que esa vez fue un padre, un apoderado, que entró con un arma de fuego al colegio y también ahí se puso la discusión respecto al uso de detectores de metales a los interiores del colegio. Aquí escuchamos rápidamente la palabra del alcalde Codina, dando a entender por qué en un colegio de estas dimensiones al final un detector de metales sería intentar tapar el sol con un dedo. Allá, recuerdo que en Quilicura también se dio una discusión similar y cómo se va relevando, claro, el tema, por ejemplo, de usar detectores de metales y la utilidad que podría tener al interior de los colegios para evitar este tipo de situaciones. Sí, exactamente. Tú recordabas ese caso de Quilicura cuando un sujeto disparó en el ingreso al colegio que generó muchísima preocupación y que era por una especie de ajuste de cuentas por el bullying que le habrían hecho a su hijo. Eso fue el año pasado, si mal no recuerdo. Se generó la discusión, pero claramente no es la solución de todas maneras, ya que es un conjunto, es un grupo muy importante. Hay que entender que, por ejemplo, este mismo establecimiento educacional tiene hasta el nivel de cuarto medio. Son muchos los alumnos que asisten día a día hasta este recinto educacional. De hecho, hay un antecedente que nos han entregado que habrían existido riñas durante los días anteriores, pero ninguna que habría superado los límites, como encontrar al menos 2 armas blancas que fueron decomisadas por parte de Carabineros. Y ahí toda la seguidilla de lo que ocurre. Alumnos que van a defender justamente al docente. Posterior a aquello se generan tumultos, múltiples peleas en el recinto, todo al interior, cuando se llama a Carabineros para que se preste el auxilio necesario. Y por otro lado, también en el exterior, esta reja fue derribada por la desesperación de los padres. Claro, quedó abandonada ahí. Estamos hablando de que se puede entender de cierto modo porque había muchos apoderados que estaban desesperados, no sabían qué era lo que pasaba con su hijo. Ya están saliendo muchos videos, muchos registros en WhatsApp, en redes sociales de esta pelea y que ya se sabía que había una persona apuñalada, que en este caso fue el docente, fue el profesor, el cual se encuentra hospitalizado en el recinto asistencial principal de la comuna de Puente Alto, en el Hospital Sotero del Río. Se va a realizar toda la investigación necesaria. En este caso, Carabineros, también la Superintendencia de Educación, se encuentra en este lugar para poder ver las medidas a seguir. No es tan simple, por eso es pasar una valla, no es tan simple de llegar y poner detectores de metales o otras medidas de seguridad tan extremas. También va una labor colaborativa que se va a realizar. A ver, hay apoderados que están acá. A ver, vamos a ver
si es que van a entregar declaraciones. A ver, escuchemos. No, porque hay harta seguridad, así que no hay problema en eso. ¿Viene a buscar a sus hijos? Sí, sí, ¿Supo lo que pasó? sí, Sí, preocupada, me imagino. sí, muy preocupada. ¿Por Pero ya WhatsApp? ¿Por dónde fueron que se fueron? Instagram, todo los tipo videos. de los videos, sí, sí. Pero ya bien, gracias a Dios. Bueno, muchísimas gracias. Que esté bien, claro, de los últimos apoderados que han venido a buscar a sus hijos porque la suspensión de clases ya lleva más de una hora aproximadamente. Nosotros cuando arribamos hasta este lugar estaban todos los estudiantes afuera, un poco nerviosos por lo que había ocurrido, entregando mayores detalles. Mientras tanto, claro, se suspendieron las clases, pero mañana se reanudan, lo que tenemos entendido. Durante las próximas horas se entregaría un comunicado de la protectora de la infancia para poder ver las medidas a seguir que se están estudiando. Están en reunión la dirección del colegio junto con el resto de los docentes para poder dar mayor tranquilidad. Estamos hablando de un profesor que terminó apuñalado, independiente de las características, pero acá, como decía el alcalde, también hay soluciones que no pueden ser parches, sino que soluciones de raíz, porque son episodios de violencia que no es el primero ni el último que lamentablemente va a ocurrir, y no solo acá, independiente que hayan antecedentes de otras riñas que han ocurrido, no con las características en que derivaron. Hemos visto en múltiples establecimientos educacionales que han habido hechos de violencia que también han terminado con personas apuñaladas, Andrés. Lamentablemente, no solamente, como decías tú, Puente Alto, lo hemos visto en otras comunas. Yo te reseñaba lo que había sucedido el año pasado en Quilicura con armas de fuego de por medio, lo hemos visto, el tema de la violencia escolar en diferentes regiones del país. Reconectamos en caso de ser necesario. Fabián Collado, muchas gracias por la información desde Puente Alto. Buenas tardes.